noches. Coloquémonos de pie y démosle un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dile gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias porque vas a hablar a mi vida, a mi corazón, a mi mente. Gracias porque vas a transformar todo mi ser. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros y llénanos de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, eres hermoso, eres precioso. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Llena este lugar con tu presencia. No nos sueltes, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amén y amén. Bueno, iglesia, ¿cuántos de aquí sentimos temor? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestras vidas sentimos temor. Sentimos temor de perder tal vez nuestro trabajo, de perder tal vez nuestra empresa, un ser querido, de perder tal vez nuestras finanzas, o sea, tantas cosas que nos puede generar temor. Yo he sufrido de temor como ustedes, de miedo, pero ha pasado algo en mi vida siempre cuando he tenido esa sensación. Y es que sé que el Espíritu Santo de Dios está conmigo. ¿Quiénes lo creen? Amén. Y hoy quiero narrarte y contarte una historia que está en Marcos 4, del 35 en adelante. Y es la de cuando Jesús cuentan de que estaban en la barca con los discípulos y se apartaron de la multitud. Entonces me imagino pues que se adentraron más al mar en la barca. Y dice que Jesús descansaba en la popa ¿cómo es que se llama? Se me fue. En la popa, sí, en la popa de la barca, y estaba ahí descansando plácidamente. Cuando en ese momento empezó a caer una tormenta durísimo con fuertes vientos y el agua se les empezó a meter a la barca y los discípulos empezaron a gritar asustados y gritaron: Maestro, Maestro, ¿vas a permitir que nos ahoguemos? Y Jesús se levanta, aplaca sus aguas, calma el viento y todo queda en silencio. Pero Él les hace una pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Han perdido la fe? ¿Por qué tienen miedo? Imagínense los discípulos ahí con el mismo Jesús al lado y sintieron miedo. Y la pregunta de Él es: ¿por qué sientes miedo? ¿Y qué es el miedo? El miedo es una actitud de ansiedad, es una actitud que te da de angustia causada por la preocupación ante la amenaza de una situación futura o ante la situación de una amenaza de una situación presente. Eso genera ansiedad, eso genera temor. Y la palabra de Dios nos dice, la Escritura nos habla de que nosotros al único que le debemos temer es a Dios. Y no es ese temor de miedo, no es ese temor que te paraliza, no es ese temor de que no te deja sin esperanza o que Dios te va a hacer algo. No, es un temor de reverencia, es un temor donde tú tienes le eres obediente a Dios. Tú le temes porque tú le eres obediente a Dios, pero no es un temor de miedo. Y siempre la palabra nos está hablando y nos está exhortando de que nosotros no debemos temer mal alguno, porque su vara y su callado aliento nos infundirá. Y así como estos discípulos sufrieron miedo, hay muchos personajes en la Biblia que nosotros encontramos que tuvieron miedo, pero Jesús estuvo con ellos. El Espíritu Santo de Dios siempre estuvo con ellos. Esa no es la excepción con nosotros. Yo te voy a contar algo que me pasó hace muchos años, que recordé cuando estaba haciendo este tema, y fue que más o menos como de 15 años, en ese tiempo teníamos, mi papá le había quedado una finca, una herencia, pero esa finca quedaba en zona roja.
Entonces estos grupos al margen de la ley estaban presionando para que él subiera a la finca. Una de las maneras de ellos presionar era ¿cómo? Con su familia, con sus hijos, ¿cierto? Entonces, para no alargarle la historia, ese día iba yo caminando con una amiga para la tienda, cuando yo veo que el hombre viene, se va acercando, y yo lo que hago es quedarme quieta, pero ustedes no saben el temor y el miedo que entró a mi vida. Yo sentí miles de cosas en ese momento. Yo dije, aquí me llevaron, me desaparecieron, no sé, pensé miles de cosas. Pero algo que me enseñó mi mamá fue que ella siempre invocaba al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que invocar a nadie más, porque nosotros lo tenemos a Él. Y yo de una dije, Espíritu Santo, tú estás conmigo, vuélveme invisible, que Él no me vea. Cuando Él se va acercando, Él voltea a mirar a mi amiga, Él mira alrededor, pero nunca me mira a mí. Y lo peor es que yo sí me quedo mirándolo, esperando, y Él sigue derecho. Hermanos, ustedes no saben lo glorioso que se sintió en ese momento, porque yo, a pesar de tener mi corta edad, yo ya tenía una relación con el Espíritu Santo, yo ya sabía del poder del Espíritu Santo, y Él me había hecho invisible ante esa situación. Nosotros no debemos tener temor. Yo sé que en algún momento lo vamos a sentir, pero ¿qué tenemos que hacer ante eso? Levantarnos, pararnos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De dominio propio. Tú tienes el control, tú sabes que vas a manejar. Y te voy a decir algo, para nosotros los hijos de Dios, el temor es un enemigo. Para el hombre natural, el hombre que está allá afuera sin conocer a Dios, se vuelve un aliado. El miedo se convierte en un aliado. ¿Por qué? Porque el hombre lo adopta, lo hace parte de él. Entonces el hombre empieza a trabajar por medio del miedo. Entonces el miedo le avisa de una amenaza. No te metas con esa persona porque mira que no te va a salir bien ese negocio. Te advierte del peligro, le advierte de cantidad de cosas. Sin embargo, llega un punto en que aparentemente se vuelve beneficioso, pero no. ¿Sabes por qué? Porque el miedo en algún momento con esa persona lo va a hacer cometer errores, lo va a hacer cometer situaciones que no deben de pasar. Por eso, para nosotros los hijos de Dios, el miedo es un enemigo. El miedo es un enemigo. ¿Y sabes por qué es un enemigo? Porque se convierte en ese te detiene a tu crecimiento espiritual. Y eso es lo que he titulado, ese es el título que he titulado hoy: el miedo te impide la obra del Espíritu Santo en tu vida. Este pasaje bíblico que nosotros vimos con los apóstoles es un claro ejemplo del miedo del creyente. Ellos se paralizaron, empezaron a gritar, se angustiaron y no pudieron hacer de que su fe estuviera intacta, porque Jesús les pregunta, ¿no tienen fe? Aparte de que les pregunta que tienen miedo, les dice, ¿no tienen fe? Y esto no ha sido solamente ahora o en el Nuevo Testamento, no. La Biblia desde el principio en Génesis nos habla de que el hombre tuvo miedo. En Génesis 3 dice que Dios estaba paseándose por el jardín. El hombre lo escuchó y dice, ¿dónde estás? Le pregunta al Espíritu de Dios y le dice, escuché que estabas por ahí y como estoy desnudo, sentí miedo. ¿Sabes por qué Adán sintió miedo? Porque había pecado, porque había fallado. Y Dios no nos creó, Dios no hizo esta creación para que sintiera miedo.
Dios hizo la creación con el fin de que tengamos comunión con Él, que nosotros podamos sentir su presencia, que nosotros podamos tener una relación con el Espíritu Santo. Pero cuando Adán, ya todos conocemos la caída del hombre, ya todos sabemos qué pasó, pero cuando el pecado llegó, muchas cosas, la desobediencia hizo que muchas cosas se fueran a pique. Muchos planes de Dios se terminaran, pero Dios es muy misericordioso y es muy bondadoso y nos manda ¿a quién? A Jesús. Cuando nos envía a Jesús, ¿qué hace Jesús? Nos da nuevamente un consolador, nos da nuevamente al Espíritu Santo y Él nos dice que no nos va a dejar solos. Su palabra dice en Juan 14:15 que si me amáis, si cumplís mis mandamientos, les voy a mandar ¿un qué? Un consolador. Nos va a mandar ese amigo, ese Espíritu Santo que donde tú quieras que estés, Él está contigo. Donde tú vayas, el Espíritu Santo va contigo. Él es una persona, Él no es una fuerza, Él no es una energía. Él es una persona y Él quiere que tú empieces a tener comunión con Él. Esta palabra es la promesa que Jesús hizo para su gente, que hizo para nosotros, para su creación. Fue la mayor promesa que Él hizo, que fue dejarnos a el Espíritu Santo. Así nosotros en este momento escuchemos de guerras, escuchemos de escasez, escuchemos de pobreza, de pandemias, de tantas situaciones que a veces escuchamos allá afuera, tanto ruido, las noticias, situaciones que nos están atemorizando, tal vez lo que está pasando con Israel, lo que pasaba con Ucrania, o sea, tantas cosas que nos hacen sentir que temor, pero no. El Espíritu Santo está con nosotros y Dios dijo que nos iba a enviar al Consolador. Tú por encima de todo esto tienes que avanzar, tienes que entender que Dios, que el Espíritu de Dios tiene un propósito para ti y Él va a cumplir la obra en ti. Él la va a cumplir, pero tú tienes que despojarte de lo que no deja que tú avances al siguiente nivel. Imagínense que hay reacciones de miedo que yo les decía ahorita que nos hacía cometer errores. Y yo sé que Él me va ahorita a regañar porque va a contar esta historia, pero fue que me acordé. Una vez Osvaldo, mi esposo, estaba en Cali y hubo un temblor hace muchos años súper fuerte. Y él dice que él miró para todas partes y tembló tan duro que él dijo, no, esto se va a venir abajo, esto se va a caer este edificio. Y él se paró en el balcón y se creyó, creo, Superman, porque desde el tercer piso vio un arbolito y dijo, no, yo aquí me lanzo, me agarro y ¡shum!, caigo bien. Pues resulta que él se lanzó, el árbol se le corrió y para el suelo. ¿Vieron? ¿Qué pasó con Osvaldo? Sintió miedo y el miedo lo hizo cometer errores. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Entonces alguna vez yo le preguntaba, no, ¿qué días? Eso fue, le preguntaba, estaba temblando mucho en Colombia y la pastora vive en un piso muy alto y ella me decía, no, mija, tranquila, yo estoy por acá en mi 10º piso y aquí voy a esperar porque Dios tiene el control y el Espíritu. Y yo vivo en un primer piso y yo digo, Señor, ayúdame. Y ella en una tranquilidad. Y yo decía, eso es tener la presencia del Espíritu Santo. Nada nos acobarda. Porque como te decía, el miedo no hace parte del plan de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y lo mejor de todo es que Dios ha depositado el Espíritu Santo en nosotros. ¿Tú sabes qué es depositar algo? Es entregar. Y yo me imagino, cuando digo depositado, yo me imagino cuando Dios nos entregó al Espíritu Santo y nos dio ese regalo tan maravilloso, porque les voy a decir, amados, experimentar la gloria del Espíritu Santo no tiene precio. Yo no cambio nada
por estar en la presencia del Espíritu Santo. Y tú debes hacer lo mismo. Nosotros ahora hacemos parte de la familia de Dios. Dios nos adoptó. Y tú tienes ahora ese privilegio cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Tú tienes el privilegio de que puedas disfrutar de todas las maravillas que Dios tiene para ti. Son abundantes, son inmensas, son cosas que nosotros no alcanzamos a percibir porque nosotros tenemos una mente una mente finita, pero Dios es un Dios infinito. Y cuando tú empiezas a tener una comunión y a tener una relación con el Espíritu Santo, tú empiezas a vivir lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a ser, ya no somos hombres naturales, sino que somos ¿qué? Seres, personas espirituales. Que nosotros, imagínate cuando Pedro fue a caminar sobre las aguas. Tremendo, ¿verdad? Imaginémonos nosotros, yo me he imaginado eso cuando he ido al mar. O será que yo tengo una imaginación muy, muy amplia, pero yo me he imaginado cómo era caminar hasta allá, sí, me hundo. Eso le pasó a Pedro. Pero miren, hermanos, cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, Él hace cosas que nosotros nos quedamos quietos. Nosotros nos decimos, sorprendidos, ¿qué fue esto? Esta semana nosotros hemos estado como familia en un bororó, para acá, para allá, bueno, volteando, solucionando cosas, y parecía que todo se me había detenido. ¿Y yo qué hago? Yo me aparto, pero yo no me aparto de Dios, me aparto es del ruido de afuera, porque todo el mundo te empieza a hablar, no, pero haz esto, haz lo otro, ay, no sé qué, No, yo me aparto y me meto en esa comunión con el Espíritu Santo. Apago el ruido de afuera y empiezo a tener una conversación con Él. Y le digo, Espíritu Santo, ayúdame, direccióname, guíame, hace esto, Cuando empiezo, salgo de esa comunión con Él. Oh, sorpresa, teníamos para escoger 2 cosas, ya teníamos todo listico, o sea, así, puesto así en bandeja. Y yo le decía a mi esposo, eso es el Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque le somos fieles, porque le somos obedientes, porque actuamos, ya no actuamos bajo nuestra naturaleza, sino que actuamos con la naturaleza de Dios. En Gálatas nosotros vemos los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos hablado aquí en esta serie que estamos viendo tan especial del Espíritu Santo, ya hemos visto los frutos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Eso es lo que nosotros debemos de llenarnos. Nosotros no nos debemos de llenar de miedos, de ataduras. Por el contrario, tenemos que soltar cosas que nos atan, cosas que no nos dejan avanzar. Hay ataduras que nos tienen paralizados, que nos tienen estancados. Y aprovecho, iglesia, para invitarte. El lunes hay un encuentro con Dios. Y yo quiero que no te quedes por fuera. Tú no sabes la maravillosa experiencia que es vivir un encuentro. Es algo espectacular. Es tener la oportunidad de tú soltar, de tú liberarte, de romper esas cadenas, de romper esas ataduras, porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios rompe nuestras iniquidades. Dios corta con las cadenas en nuestras vidas. Entonces nosotros, amados, tenemos que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, que es estas cosas que nos habla, que son los frutos que nos habla en Gálatas. Y a veces estamos llenos ¿de qué? De otras cosas que nos desmotivan, que nos dañan y que nos dañan la relación íntima y estrecha con el Espíritu Santo. Tú no puedes ver al Espíritu Santo como, ay, por allá, no.
No, yo voy en el carro, Él va conmigo. Yo voy a un restaurante, Él va conmigo. Es más, cuando yo voy en el carro, le digo, ¿por dónde nos vamos hoy? Porque necesito llegar temprano al trabajo. Esa es mi relación con el Espíritu Santo, porque Él es una persona y Él posee intelecto, Él posee voluntad y Él posee emociones. Hermanos, no contristemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, porque Él se siente, Él se pone triste. Él es como tú y como yo, que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros fallamos, que cuando nosotros faltamos, Él se pone triste. No lo contristemos. Él dice que Él aboga por nosotros con gemidos inexplicables. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes se imaginan al Espíritu Santo, nosotros llorando, nosotros clamando, y Él yendo donde el Padre, gimiendo, pidiendo por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros necesitamos? ¿Se imaginan eso? Yo me lo imagino y digo, eres hermoso. Yo amo al Espíritu Santo y amo lo que Él hace en mi vida y Él puede hacer en tu vida. Si tú vienes esta noche por primera vez, yo quiero decirte que tú no estás solo. Si tú estás pasando por alguna angustia, por depresión, hoy vas a salir libre de este lugar. Hoy vas a salir libre de este lugar, porque el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve sobre ese lugar. Tú no tienes que esperar a que haya una campaña, tú no tienes que esperar a que venga no sé quién. No, el Espíritu Santo siempre ha estado en esta casa. Amén. El miedo es una de las herramientas del enemigo. Satanás utiliza el miedo para acabar con tu vida. Por eso nosotros, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros dejamos de temerle miedo a Satanás. Dejamos de tenerle miedo al diablo. Yo me acuerdo que mi abuela decía, yo estaba muy chiquitica y ella decía, aquí hay que temerle a los vivos, pero no a los muertos. ¿Y sabes qué entendí yo? Que nosotros no tenemos por qué temerle al infierno, porque Cristo ya lo venció, porque está a los pies de Cristo, porque Satanás está pisoteado y tú tienes la autoridad para enfrentarte con las huestes de maldad, con todo lo que se quiera levantar. Tú tienes autoridad. Tú no tienes que esperar a que te vengan y te liberen. Tú no tienes que esperar a que oren por mí, porque es que en mi casa me asustan y nos da miedo. Hermano, levántese. Levántese con autoridad, levántese con poder, reprenda al enemigo. Pero como decía en la prédica pasada, decía, no, o sea, el diablo allá, tú no te metes conmigo, no nos metemos, bien chévere. No, hermano, esto no se trata de eso, porque es que el enemigo ha querido imponer eso en tu vida, el miedo, y tú no le puedes dar lugar a eso. Tú tienes que enfrentar y tienes que salir de ese estado. En Hechos 18:9, Pablo le dice en una noche Jesús le dice a Pablo, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. ¿Te imaginas donde Pablo hubiera seguido con el miedo? ¿Qué hubiera pasado? La iglesia de Corintio, toda la gente que se arrepintió. ¿Qué pasaría si este hombre no hubiera dado las buenas nuevas del evangelio? Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros ¿qué? Nos callemos, que nosotros no salgamos a predicar la palabra de Dios. No, qué miedo, es que me da como pena. No, me da miedo que me rechacen, me da temor de compartir en mi trabajo porque me van a rechazar. No, dele miedo de usted no cumplir con la comisión que Dios le dejó, no irse para la eternidad. Dele miedo de eso. Cumpla los mandatos de Dios, cumpla esta gran comisión que es compartir el evangelio. Tú no sabes en qué situación esté otra persona y tú puedas llegar con una palabra, tú puedas interrumpir una actitud de miedo,
quién sabe si de pronto yo hubiera conocido a Osvaldo en ese momento y yo hubiera evitado que mi esposo se hubiera lanzado por ese balcón. ¿Por qué? Porque le hubiera podido decir, no tengas miedo, estamos con Jesús, estamos con el Espíritu Santo, pero él no me conocía en ese momento. Bueno, otro tema, otro punto, es que el miedo mata la fe. Los discípulos en la barca no supieron qué hacer ante la tempestad, ¿sí? Y nosotros muchas veces, ¿qué pasa? Nos paralizamos y estamos bloqueados y nos dejamos llevar a veces por las emociones, por los impulsos. Hoy me acordé también de una historia que me contaba mi tía, ella ya murió, pero era una historia que siempre quedó marcada aquí en mi mente, y fue cuando ella dice que estaba en Cartagena con unas amigas y de un momento a otro la gente empezó a salir y a correr y todo el mundo gritaba y le decía sálgase, sálgase, y ella no entendía y ella miraba hacia el fondo del mar y ella dice que ya había personas nadando que hacían así y resulta que era un animal que se llama la barracuda, era un animal algo así y todo el mundo gritaba sálgase, sálgase, pero cuando ella ya vio que venían cerca y que no eran personas nadando, mi tía entró en un estado de ¿qué? De parálisis. Le tocó a la gente, a los guardianes de la bahía, entrar y sacar a mi tía porque ella quedó paralizada. Cuando ella me contó esa historia, yo dije, no, yo no puedo dejar que el miedo me paralice. Yo no puedo dejar que esto pase conmigo. Y de verdad, hermanos, yo tengo mis situaciones de temor, porque yo no te voy a decir que no siento temor, obvio, pero me acuerdo, como el dicho, como la ranita que dice, me acuerdo que Jesucristo está conmigo y ¿qué? Se me pasa. Eso es lo que debe pasar contigo. Entonces, cuando le preguntan, ¿todavía no tiene fe? No es que no tuvieran fe. Ellos sabían que Jesús era un enviado de Dios, pero tal vez no tenían completamente revelación de quién era Jesús para sus vidas. Hoy es momento de que tengamos revelación de quién es Jesús para nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a ver de ahora en adelante al Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser tu relación esta noche con el Espíritu Santo? ¿Qué quieres entrar a compartir con Él? Te digo, todo. No es a medias, no es que bueno, Espíritu Santo, hoy te quedas, hoy vas conmigo, hoy no. Es todos los días, en cada situación, en cada momento, en cada negocio que vas a hacer. Miren, hace unos meses llegó un señor a proponernos un negocio a mi cuñado y a mí. Mi cuñado es un hombre demasiado inteligente y él dijo, vamos, hagámoslo, vamos para adelante. Pero el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón y a decirme, no lo hagas, no lo hagas, porque Él quiere esto. El propósito de ese Señor es hacer esto. Y yo decía, ¿cómo le digo a mi cuñado, porque él no es creyente? ¿Cómo le digo a mi cuñado que eso es lo que está pensando el Señor? Que el Espíritu Santo me lo está revelando a mí. Porque acuérdense lo que yo les decía, el hombre natural es impulsivo, es por las emociones. Pero nosotros ya no actuamos así. Nosotros actuamos es ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero yo fui directa y le dije, no me da paz en mi corazón. Cuando algo a ti no te da paz, porque tú te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que Él está hablando a mi corazón? ¿Y cómo me doy cuenta que Él está hablando a mi vida? ¿Y cómo me doy cuenta que esto que voy a hacer es lo correcto? Cuando tú sientas paz en tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú estás en la tormenta está encima tuyo y tú sientes paz, estás tranquilo, confiado. Eso, así es que se conoce cuál es la voluntad del Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios.
Así es. Entonces tú tienes que aprender, tú tienes que empezar a tener esa comunión. ¿Y cómo adquieres esa comunión? ¿Tú cómo haces amistad con alguien? Conversando, ¿cierto? Y estamos con un nuevo amigo y uno quiere hablar todos los días con ese amigo y que ese amigo te cuente de su vida y tú contarle y salir a comer y vivir experiencias y chévere. Así mismo es la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te quiere por momenticos. Él te quiere todos los días, desde por la mañana, que tú abras tus ojos y le digas: buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Porque tú empiezas a comprender que sin Él tú no serías nada. ¿Qué sería de mi vida sin el Espíritu Santo? Miren, yo puedo tener a mi mamá, mi papá, mi esposo, y ellos dicen: pero ¿para qué preguntar si siempre hacen lo contrario? Y no es eso. Yo hago lo que Dios me diga, así los demás no lo vean correcto, les parezca ilógico. Yo hago lo que el Espíritu Santo de Dios me dice. Y muchas veces en el momento es como: ¿por qué hiciste eso? Yo dije: así lo decidió Él. Y cuando pasa el tiempo, Él me muestra la respuesta y sale la bendición y sale lo que Él tenía planeado para mí. Y a veces nosotros nos quedamos es en eso, siendo esclavos del miedo. Nos quedamos paralizados, nos aislamos. ¿Qué le pasó a Elías? Elías se enfrentó a 400 profetas de Baal. ¿Saben qué es eso? Pero sintió miedo cuando Acab habló con Jezabel y lo mandaron a perseguir. Y se aisló, se metió en una cueva. No te aísles, no te aísles, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú te arrincones, que tú no surjas, que tú no salgas adelante. Iglesia, levántate, sírvele a Dios. No hay nada mejor que el servicio a Dios. A veces tú encuentras que no tienes descanso, que tienes que cumplir con lo secular, que tienes que cumplir con la iglesia, pero cuando tú ves la bendición de Dios, dice: vale la pena dar todo por el Señor. Vale la pena. Él vino a darte libertad, Él vino a darte consuelo, Él vino a interceder, Él te rasguye, Él es tu maestro, Él te enseña todo lo que tú necesitas saber. Y cosas que de verdad, que yo en mi propio entendimiento no puedo, pero solamente en el entendimiento de Él. Porque Él dice, la palabra dice: hombre, no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Cuando nosotros nos apropiamos en nuestro pensamiento, en lo que nosotros queremos, sin importar lo que está pensando el Espíritu Santo, fallamos, nos equivocamos. Iglesia, ponte de pie y vamos a decirle: Espíritu Santo, yo ya hoy no soy esclavo del temor, yo ya hoy no soy esclavo del miedo, yo ya hoy soy libre, porque nosotros tenemos una identidad. ¿Sabes cuál es la identidad tuya? Somos hijos de Dios. Tú ya no vives para el pecado, tú ya vives para Dios. Dice la palabra: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo de Dios, lléname de poder, lléname de amor, lléname de dominio propio, porque hoy quiero ser libre. Hoy quiero que rompas las cadenas de atadura en mi vida. Hoy quiero que quites la opresión de mi corazón, porque quiero tener un corazón de carne. Llévate este corazón de piedra y empieza a reinar tu Espíritu Santo de Dios. Dame amor por las almas, dame amor por las personas. Haz un toque especial en mi vida, como solamente tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer. Ven a transformarme, ven a renovarme,
ven a cambiarme, porque te necesito. Necesito de tu sanidad física, de tu sanidad espiritual. El salmista decía: tu vara y tu callado aliento me infundirán. Y eso es lo que hoy quiere el Espíritu Santo en tu vida: infundirte aliento, levantarte, sacarte del pozo cenagoso, darte libertad, porque eres hijo o hija de Dios. Y ya vives para Él, ya vives para Él. Y si tú viniste ahí por primera vez, quiero que levantes tu manito y nos dejes saludarte y nos dejes verte. Si has venido por primera vez a este lugar, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y cierra ahí tus ojitos, iglesia, y vamos a acompañarlo con esta oración. Y quiero que tú hagas esta oración conmigo y le digas al Señor: Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Yo reconozco que he sido un pecador y te pido que me perdones de mis pecados y mis rebeliones. Haz de mí una persona nueva y escríbeme en el libro de la vida y dame de tu vida eterna. Yo te voy a invitar a que sigas acá los pendones, porque queremos darte algo bien especial. Tenemos un mensaje para ti especial. Aquí están las chicas, por favor síguenlas, por favor acompaña, iglesia. Y nosotros seguimos orando y diciéndole a Dios, al Espíritu Santo, de que Él tiene el control, de que estamos ahora bajo la influencia del Espíritu Santo y somos libres. Amén, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Quebranta